has hecho contenidos de tecnología, has hecho contenidos de moda, has hecho contenidos... has trabajado incluso para el Instituto Cervantes. Estás en Internet casi, no desde que nació, no lo voy a decir para que no me regañes, pero has nacido con Internet también, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, hablando de memes, es cómo has llegado, cómo tu experiencia te ha hecho llegar a ser una especialista en memética, ¿no? En este tipo de contenidos de Internet. Bueno, yo ante todo lo que soy es periodista. Es decir, yo desde pequeña lo único que tenía en la cabeza, el único oficio en el que me veía de mayor era siendo periodista, escribiendo, o sea, contando historias. Y bueno, yo sigo los caminos habituales y cuando estoy en la facultad descubro una cosa que me deja totalmente alucinada, ¿no? Y es un sitio en el que está todo. Está todo. O sea, tú puedes llegar ahí, buscar cosas y está todo. Cualquier cosa que se te ocurra, alguien ya se le ha ocurrido también y está hablando sobre ella, ¿no? Entonces, bueno, me enamoro totalmente de Internet y bueno, y mis pasiones se unen, ¿no? En realidad descubro que es solamente una, ¿no? A mí lo que me gusta es investigar y encontrar historias, ¿no? Creo que de alguna manera es algo que tenemos los dos muy, muy en común, ¿no? Esta pasión por encontrar algo que de alguna forma nos conmueve o que nos interesa. Y bueno, yo descubro Internet y siempre me interesa mucho la parte de la cultura popular de Internet, ¿no? Me interesa mucho pues bueno, toda la parte considerada anecdótica, pero que a mí me parece muy interesante de la red, ¿no? Me interesa muchísimo la historia de los... yo ya empecé a montar las webs de periódicos digitales, empecé con La Razón en el 99, pues volcando sus contenidos, ¿no? Y yo me acuerdo que bueno, los volcábamos por la noche y yo me llevaba tacos de folios con historias sobre los gatitos bonsáis, ¿no? ¿Te acuerdas de los gatitos bonsáis? Uno de los primeros grandes bulos de Internet, ¿no? Alguien creó una página en Internet en la que se veía cómo este sádico terrible había metido gatitos pequeños dentro de botellas, ¿no? Como esta, como si fueran barquitos metidos dentro de la botella, pero con gatos vivos. Y bueno, claro, la gente que descubría aquello estaba horrorizada con los gatitos bonsáis. Mira, se mandaban mails de cuidado, hay alguien que está haciendo eso. Y claro, era un bulo, ¿no? Era un chico que trabajaba en el MIT y que quiso experimentar con Internet y probó a crear un bulo y a ver qué pasaba. Y bueno, un día el FBI llamó a su casa, ¿no? Y dijo, bueno, usted demuéstrenos que no tiene un montón de gatitos en la parte trasera, ¿no? En el patio. Y claro, yo encontraba todas estas historias y a mí me alucinaban, ¿no? Y bueno, con los años me fui haciendo pues bastante friki de Internet y bueno, seguí investigando todo este tipo de temas, ¿no? Y no ha sido hasta muchísimo tiempo después cuando he sabido que eso se llama el proceso por el que la gente se contagia la historia falsa de los gatos, es la viralidad. No sabía que la historia de los gatos era un viral, no sabía nada de eso, ¿no? Yo simplemente me dejé llevar pues, por lo que a mí me interesaba, que era Internet y historias curiosas que no estaba contando nadie, ¿no? Y bueno, hace unos años descubro que todas estas historias cada vez son más importantes y que cada vez son más importantes para mi trabajo, ¿no? Como trabajaba como periodista digital y bueno, me encuentro con que lo que yo escriba lo va a leer alguien o no lo va a leer nadie dependiendo de no se sabe qué, ¿no? De no se sabe qué factor misterioso hace que la gente comparta en las redes sociales una historia así y otra no, ¿no? O le llegue una historia así y otra no. Y a mí eso me parece lo suficientemente importante para mí y para la profesión como para dedicarme a investigar, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué sabe la ciencia ya sobre esto, ¿no? ¿Qué han investigado? ¿Qué se sabe de verdad sobre la viralidad? Y bueno, me encontré con que se sabe mucho más de lo que nos creemos, ¿no? Porque bueno, a veces vemos vemos el Gangnam Style, vemos vídeos y decimos, bueno, qué curioso, ¿no? Pero no sabemos que hay muchísimo más detrás y que en el fondo, por lo menos es lo que yo creo, ¿no? Lo que he intentado escribir en mi libro, que de hecho estamos en un nuevo tiempo, en una nueva forma de comunicación en la que tenemos tantísima información, tanta gente nos está hablando de tantas cosas, que o consigues lanzar un caballo de Troya o un viral que se le pega a la gente y que lo entiendan y que lo comprendan, o estás absolutamente perdido, ¿no?
Y bueno, así es como he llegado, ¿no? Ha sido una pasión personal llevada por el oficio. Mi caso es bastante distinto, yo creo. Yo estoy en Internet de una forma mucho más amateur, ¿no? Yo estudié arquitectura y a raíz de la gran crisis del 2007-2008, pues uno tenía bastante más tiempo para dedicarse a sus hobbies, ¿no? Y uno de los hobbies que yo tenía yo era escribir, ¿no? Entonces me abrí un blog por entonces, que luego tuvo muchísimo éxito, y empecé a buscar contenidos, ¿no? Entonces mi forma de acercarme a los virales o a los contenidos populares fue porque al final, al cabo de todos los días, hacía un acto reflejo que consistía en buscar en mis sitios, en mis fuentes, la documentación que voy a utilizar para el blog, ¿no? Entonces llegó un momento que pensé, pero esto es un acto reflejo que repito todos los días, podríamos hacer un programa o una máquina que me ayudara a hacer esto, ¿no? y así ganar tiempo, ¿no? Entonces, así nació Viralizer, que es la aplicación que he creado para intentar recopilar lo que más se está compartiendo en redes sociales. Pero fue fruto de una necesidad personal, no es una actividad, una aplicación profesional y que lo quiera petar, que sí que quiere también, ¿no? Pero la idea es un poco ayudarme a pescar esos contenidos en las redes sociales, ¿no? Ya. Pero a mí es que yo uso muchísimo Viralizer, pues porque Gracias. mi trabajo lo tengo ahí y sobre todo lo uso para... hay redes que son un poco oscuras, es decir, yo sé lo que está funcionando bien en Twitter, sé lo que está viendo la gente en YouTube, pues porque tiene sus herramientas y porque te llega, pero en Facebook yo solo me entero de lo que pasa a mi alrededor, no me entero de lo que está triunfando, o sea, no me entero de verdad de lo que está pasando, no me entero de lo que hacen los demás. Y uso mucho Viralizer para eso, para enterarme de lo que pasa en Facebook o en Reddit o en otras redes más oscuras. Bueno, Facebook tiene precisamente ese problema, pues una red más cerrada, es una red más de comunidades mucho más cerradas, vallado, ¿no? Es un jardín vallado, sobre todo a las familias y al grupo de amigos. Entonces, Viralizer lo que hace es pescar dentro de las páginas abiertas de medios, de marcas, que es difícil, ¿no? Viralizer al final editorializa, es decir, no es una objetividad de la viralidad. Yo soy el que selecciona al final las 50.000 fuentes que están admitidas en Viralizer, sí. ¿No? A ver, a mí es que me produce una gran pregunta Viralizer, y es si en algún momento las máquinas tan sofisticadas como esa van a poder sustituirnos a nosotros, es decir, van a poder hacer el trabajo de encontrar las historias que... Bueno, yo creo que no sustituirá. O sea, está mi trabajo en peligro, el de Ramón, el de... Yo recuerdo, esto me recuerda una anécdota. Yo hace 20 años me compré una Thermomix. ¿Conocéis la máquina de la Thermomix? Que es el sumum de la cocina y que lo hace todo, ¿no? Yo me la compré hace 20 años para hacer el salmorejo, que me encanta, ¿no? Y todos los años recibo la publicidad de la nueva Thermomix, que es siempre un poco más grande, con 10 botones más, sí. y por lo visto hace más cosas, pero sigue sin poder hacer el salmorejo solo, o sea, es que es una máquina que te va a ayudar un poco más, que es cada vez un poco más cara, o sea que al final Viralizer es algo así, es una máquina que va a facilitar en los tiempos de búsqueda de virales, pero nada más, no te va a crear contenidos, te va a facilitar la búsqueda, pero no te va a crear en ningún momento contenidos. ¿Les explicamos cuál es el nombre de la mesa? Bueno, el nombre de la mesa, supongo que conoceréis este vídeo, me gustaría saber quién es de aquí, que levante la mano, no han visto este vídeo o a través de este pantallazo reconocen este vídeo. Ramón. 3. Bueno. Venga. No seáis tímidos. A ver si ahora, si lo pongo, lo reconocéis. Madre, qué liao. Venga, venga, comidita. Comidita. La historia cuenta que un conde solitario la conoció por casualidad. Dicen que no han existido dos hombres más hechas uno para otro. Comidita, venga, comer toda la comida y después agua. Una noche misteriosamente... Todavía no prepara esto para pollito, para preparárselo. Es decir, que nunca lo había visto yo entero. Así, para que se lo Esta es la versión extendida.
Bueno, ha dicho ya lo de que has liado, ¿no? Es totalmente absurdo. Y que estemos todos viendo este vídeo y que nos guste. Que no, que estoy estudiando. Vete a otro sitio a comer tu comidita. O me acabas de llenar todo de comida. Pollito, ¿por dónde pasa esta comida? ¿Por dónde pasa esto de los... Cago la madre. Has liado el pollito. Has liado el pollito. Madre mía. No sé cuántas reproducciones tiene. Bueno, increíble, ¿no? ¿Por qué, Delia, yo te quería preguntar, viendo este vídeo, ¿por qué los animales siguen siendo las entidades meméticas por excelencia? Bueno, a ver, los animales y los niños, o sea, la unión niño-animal. Y los famosos. Sí, o sea, esto en la tele lo saben de sobra, o sea, saben que ponen un niño, que ponen un bicho y que todo sube, ¿no? Pero a mí lo que me fascina de este viral es la historia que hay detrás, ¿no? O sea, este vídeo lo graban unos padres a su hija, tal, que estaba ahí haciendo los deberes, y lo graban con el móvil pues porque les hace mucha gracia, ¿no? Y se lo mandan a un grupo de WhatsApp de sus amigos, y 15 personas tenía el grupo de WhatsApp. Entonces, de repente, esos padres, como a los 4 o 5 días, entran a Facebook y se encuentran con que hay 20.000 reproducciones de ese vídeo que alguien ha filtrado en Internet, que alguien lo ha subido, que no saben quién ha sido, y se encuentran con que la gente está compartiendo este vídeo como loca porque a todo el mundo le hace muchísima gracia y que ellos no saben ni de dónde ha salido, o sea, porque ellos creían que se lo habían mandado simplemente a unos amigos, ¿no? Y de repente se había hecho súper viral. Entonces, bueno, los padres se piensan durante... Pues bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Con esto? O sea, denunciamos a todo el mundo, nos enfadamos, ¿qué hacemos? Porque, bueno, también es una cosa graciosa, ¿no? Y, bueno, al final deciden pues unirse ellos y subir su propia versión del vídeo, ¿no? La auténtica, ¿no? Que es la que hemos visto. Y a mí me parece alucinante esta historia, es decir, cómo esta cría de repente se puede hacer famosa cuando no ha hecho nada, sus padres no han hecho nada, simplemente se lo han mandado a unos amigos, la cosa se ha ido totalmente de las manos, ¿no? O sea, a mí eso es lo que me fascina de este mundo. Impresionante. Bueno, antes de nada, no hemos establecido, aunque sea unas definiciones teóricas que yo creo que deberíamos explicar, ¿no? Como, por ejemplo, diferencias entre meme y viral, diferencias entre viral y popular, ¿no? Yo creo que dentro del lenguaje de Internet, ¿no? Hay algunos equívocos. ¿Qué es para ti un meme? A mí la diferencia, la que he entendido siempre, es que un viral puede ser un objeto, un vídeo, una foto, un texto, cualquier cosa que se transmite de sujeto a sujeto en un canal, como puede ser Internet, pero también hay canales antiguos que no son Internet, sin que haya modificación del contenido. Sin embargo, el meme yo creo que es un poco un concepto un poquito más moderno, porque si las nuevas tecnologías permiten modificar el contenido, es lo mismo, una transmisión de un objeto, de una foto, de un texto, de un sujeto a otro, pero donde hay una aportación del cada sujeto que transmite, ¿no? Lo que digamos, por ejemplo, las fotografías que photoshopeamos y que vemos en Internet o en el WhatsApp con el subtítulo y tal, eso es más un meme, ¿no? Sí que tengo unas dudas, a lo mejor me puedes ayudar tú más, en diferenciar más un viral de un contenido popular, ¿no? Tú lo explicas bien en el libro, en Memecracia. Quizá que el contenido popular hay una sola transmisión, un solo emisor, ¿no? A lo mejor un concierto, por ejemplo, de Lady Gaga es un contenido popular, ¿no? Y un viral es el vídeo de Lady Gaga en Internet, ¿no? Que es el objeto que se transmite. No sé, yo creo que hay algunas diferencias teóricas. No, lo popular es yo creo que a lo que hemos estado acostumbrados hasta hace muy poco, ¿no? De algo sale en la tele y al día siguiente toda España sabe qué ha pasado, ¿no? Es como una lluvia, ¡fum! Ocurre, todo el mundo se moja y ya está, cuando para. Pero lo viral es distinto, o sea, lo viral es como las raíces de un árbol, ¿no? Van poco a poco extendiéndose y de una sale otra, de la otra salen 5 más, o sea, es exponencial. Y
Y bueno, es la nueva comunicación, es lo que nos tiene totalmente despistados, o sea, y lo que mucha gente no entiende, ¿no? Es decir, uno puede entender que sí, sales en la tele, te haces famoso, sales en los medios, te haces famoso. Bueno, vale, eso es lo que sabemos todos, ¿no? Pero ¿por qué de repente esta niña se hace famosa, ¿no? Eso es lo que nos tiene a todos, despistados. Y también, sobre todo, la experiencia de que no solo puede ser positivo, o sea, si sabéis, Justin Bieber es un cantante que nació en Internet y nació por un viral. Cuando era joven, aún más joven que ahora, colgó un vídeo en Internet y un productor musical le fichó y ahora es la estrella más mediática con 36 millones de seguidores en Twitter. Bueno, pues eso es lo positivo de un viral, ¿no? Pero también... O lo negativo, o sea, todo el mundo le echa la culpa de Internet de muchas cosas, ¿no? O sea, de Justin Bieber es de una de las pocas de las que sí que de verdad Internet tiene toda la culpa, ¿no? Para nuestra desgracia, ¿no? Sí, o sea, Justin ya era famoso cuando descubrieron las discográficas, o sea, ya había millones de niñas en YouTube que lo habían descubierto y que lo habían favoriteado, ¿no? Y todo lo que ha arrastrado detrás de gente que quiere imitar su camino, ¿no? Sí. El 99%, imposible, ¿no? Pero yo también quería hablar de la parte más negativa, ¿no? Los efectos que ha tenido algunos virales en la vida de algunas personas, ¿no? En tu libro cuentas varios casos. Si queréis, os pongo un vídeo a ver si os acordáis. A ver si os acordáis de este vídeo y lo reconocéis. No, este no es. Esto es una modificación del vídeo original. Supongo que el vídeo original lo identificaréis también enseguida. El original es el mismo, con un palo de golf, y luego hubo un compañero de su clase que lo modificó. Esto es antes de que existiera YouTube. Este vídeo se hizo en una red antes de que existiera YouTube, si no me equivoco. Es que este vídeo, estos compañeros de clase, esto era el chaval practicando para... Bueno, pues él creía que estaba solo y estaba haciendo el idiota. Y unos compañeros de clase lo pillaron, le grabaron, y es que no existía YouTube. Es decir, estos chicos esperaron a que alguien inventara YouTube para subir este vídeo. Y bueno, este es uno de los vídeos clásicos de Internet, ¿no? Yo no sé cuántas visitas acumuladas llevas, pero es uno de los, si hay que elegir 10 vídeos de Internet, este es uno de los más famosos. Y bueno, este vídeo, esto es prehistoria de Internet. Este chico ya tiene una edad, ya es adulto. Y bueno, hace muy poco él contó su historia, ¿no? Alguien fue a buscarle y le entrevistó y le dijo, oye, ¿cómo ha afectado a tu vida ser el niño de Star Wars, ¿no? Y bueno, se descubrió pues una historia muy dura, ¿no? O sea, había sufrido acoso durante toda su... Tuvo que abandonar su colegio también. Sí, durante toda su vida y bueno, y además siempre luchando con tendencias suicidas, ¿no? El pobre chico lo pasó muy mal y este vídeo pues no contribuyó a ello. Incluso yo tengo la otra parte de la historia, que es que denunció a los que hicieron este montaje, sí, pero se evitaron el juicio por un acuerdo económico, que nunca se sabió. No sé si sabías eso, nunca se sabía lo que pasó. O sea, que dentro de lo malo... O sea, al final acabó cobrando por el vídeo de Internet. ¿No? Pero es una de las historias, ¿no? Que recuerdo también otra, no sé si recuerdas la de Amanda Todd, una chica que sufrió bullying, alguien con una foto erótica suya o algo así, le hizo chantaje. Entonces ella puso un vídeo en Internet que se hizo viral y más tarde se suicidó a costa del bullying que había sufrido con aquella foto, ¿no? Uno de los casos en donde un viral te puede destrozar una vida completamente, ¿no? O sea, que yo creo que existen las dos vertientes, ¿no? El viral éxito y el viral arma arrojadiza, ¿no? Yo que tengo 3 hijos y están en edad de empezar a manejar las nuevas tecnologías, me da bastante miedo esto, sobre todo en el colegio, ¿no? O sea, todos hemos vivido en nuestros colegios el bullying, el acoso, y se ha quedado en esa comunidad cerrada de 20 alumnos. Ha sido grave, pero cuando se universaliza es una herramienta peligrosísima, ¿no? Sí, hombre, de todas maneras, normalmente el uso suele ser positivo, es decir, tú, yo qué sé, igual que nosotros encontramos Internet y gente en Internet a los que también les gustaban las historias y contarse historias y nos hicimos amigos y nos hicimos blogueros y
y tú además bloguero de éxito y tutero de éxito, la gente joven y todo el mundo, o sea, está encontrando en Internet pues los asuntos que más les interesan, ¿no? O sea, están encontrando sus tribus. Y no sé, si tienes hijos, o sea, toda esta fiebre, por ejemplo, de las pulseritas y de... Es decir, son historias que están fuera de... son virales, o el legado de Otibu, ¿no? Son virales, son historias virales que están a medias entre Internet y fuera de Internet, ¿no? O sea, las niñas aprenden a hacer las pulseritas en YouTube o te nominan al legado pues porque te etiquetan en Facebook, pero luego tú lo que haces, lo haces en la vida real, ¿no? Tú te mojas de verdad y tú haces las pulseras de verdad, ¿no? O sea, ¿no tienes la sensación de que cuando hablas de virales la gente solamente piensa en Internet y en algo de Internet? El ejemplo que acabas de poner, Internet no es imprescindible, porque yo hace 25 años hacía esas mismas pulseras con unas cañas de plástico y no había Internet, te enseñaban en el colegio, ¿no? Los chistes son virales también, o sea que Internet es una plataforma más que hace que el tiempo de transmisión sea más pequeño, pero nada más, ¿no? O sea que yo creo que hay que saber que el meme existe desde que el hombre es hombre, desde que iba a cazar, y ahora mismo se produce de una forma más rápida, pero porque hay herramientas nuevas, nada más, ¿no? ¿Vemos algún tipo más de meme? Venga. Hay uno muy especial que a mí me gusta mucho y a ti también, que es cuando un viral te decepciona o no es lo que esperabas, ¿no? Aquellos virales que te presentan una cosa y de repente el corazón se te para porque es otra absolutamente diferente, ¿no? Vamos a mostrar alguno. A ver. Por ejemplo, no sé si conocéis este viral, lo habéis visto. Quería hacer una pregunta. Una consulta a ver cómo funciona. ¿Alguien ha visto esta campaña? ¿La conoce? Que levante la mano quien conoce solo con este pantallazo la campaña. ¿Nadie? Uno, sí, he dos. visto dos manos. Dos, tres. Tres. Son pocos. Es una campaña que salió para estas elecciones europeas. Si quieres seguir disfrutando de esas cosas que hacen que cada día merezca la pena, tu país, la familia, la libertad, sin pagar más por ello, entonces vota Mono como ministro de Economía. Vota Mono, ministro de Economía. Tiene full de carisma y simpatía. Hace de todo y todo bien. Vota Mono, ministro de Economía. A Mono nada lo intimida, es un mono como tú y como yo. Vota Mono, tú también lo harías. Nos traerá la inflación, cuidará de nuestro ahorro. Vota Mono, ministro de Economía. Acabará con la deuda, llega Mono, arregla todo, es la solución. Vota Mono como ministro de Economía. Porque votar a Mono es votar por el futuro económico que todos queremos. Hashtag vota Mono, yeah. Bueno, esto es una campaña muy interesante que salió durante las elecciones europeas y entonces, aprovechando la indignación que tenía parte de los tuiteros, pues ese hashtag se aprovechó como para mostrar indignación. Entonces, lo que no sabemos es que detrás de esta campaña hay una marca que está anunciando algo, ¿no? Y yo no os iba a preguntar, porque aquí solo habéis tres que lo han visto, pero supongo que los tres sabéis qué anunciaba. ¿Os acordáis de qué anunciaba la campaña? Era de la OCU. De la OCU. Anunciaba una aplicación para controlar el gasto eléctrico. O sea, una cosa que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero al final el viral se ha comido a lo que es la campaña. Yo no sé si tú, Delia, pues si te parece que esto es efectivo. Es decir, tú creas una campaña que es viral y al final el resultado de la campaña es que muy poca gente se entera de lo que... Hombre, yo creo que cuando algo tiene mucho éxito, siempre es menor la cantidad de gente a la que le llega después la otra información, ¿no? Y eso pasa, yo creo que no solo con los virales, cuando hay un bulo, es decir, tú puedes desmentir el bulo, pero seguro que le ha llegado, o sea, pueden pasar dos cosas, que si la primera historia le ha llegado a un montón de gente, tú no le llegues ni a la mitad. Y puede pasar otra cosa, que si esas personas no
no lo habían oído jamás, no habían oído el bulo, puede que entiendan mal el desmentido y se queden con el bulo. Entonces, es muy difícil luchar con este tipo de historias. Se te puede quedar, es muy difícil manejarlas, ¿no? Y yo creo que en el caso de los anuncios es que la gente luego no se acuerda de lo que se estaba anunciando, ¿no? ¿Tú te acuerdas? O sea, uno de los virales del principio de los tiempos, o sea, el primer gran viral español premeditado que todo el mundo, o sea, desde entonces todo el mundo quería un viral como ese, ¿no? Se lo pedía a las agencias de publicidad, el amo a Laura. ¿Os acordáis, ¿no?, del amo a Laura? Igual hace un montón de tiempo que no pensáis en el amo a Laura, pero os acordáis de la canción Amo a Laura. Se quedan ahí, ¿no? Y hace ya, pues, no sé cuántos años. Pues sí, 6 o 7 años mínimo. Unos cuantos años, ¿no? Pero ¿cuántos os acordáis de quién era? ¿La MTV? Joder, qué buena memoria tenéis. Yo no me acordaba. Yo cuando estaba escribiendo el libro tuve que buscarlo. Yo, ¿de quién era el amo a Laura? Siempre llega a muchísima menos gente, ¿no? Y también me parece muy interesante eso, ¿no? Que, como en el caso de la mala hora, puede pasar un montón de años que si ese viral está metido en tu cabeza no se va a ir, ¿no? O sea, probablemente tú si te pones, o yo si me pongo, sabemos todavía hacer las pulseritas estas de plástico. No se van, o sea, no se van de la cabeza, o sea, están ahí durmientes y solo esperan que algo lo reavive, ¿no? De hecho, suelen utilizarlo, o sea, muchísimas agencias de publicidad lo que suelen hacer es recuperar un viral, ¿no? O sea, cogen a Rebeca, la de Duro de Pelar, y le ponen a hacer, o sea, cogen la misma música, la cogen a ella del baúl de los recuerdos de no se sabe dónde, te la plantan y dices, madre mía, estamos otra vez en los 90, ¿no? Me acuerdo perfectamente de quién es esta chica, de qué cantaba, me acuerdo de todo, ¿no? Y se vuelve a quedar ahí en tu cabeza, ¿no? Yo creo que son muy difíciles de quitar. Una vez tiene éxito algo, yo creo que es muy difícil de... Ahí el ¿no? éxito, digamos, que es para la agencia de marketing que hace el spot, no tanto como para la marca al final, ¿no? O sea, lo que recordamos es la agencia de marketing o el spot o lo bonito que era la idea. Sí, el viral es ella o el viral es la canción, ¿no? Pero no la marca. Exacto, o sea, es muy difícil que tu marca sea el viral. Vamos a ver otro de estos. Que el de este. Ahí sí, A ver si lo habéis conocido. Este sí lo habéis visto todos. Hi. Hi. Do we just do this anytime? Yeah. You ready? Yeah, take your time. We're ready. Oh. Can you turn off the lights? Pedimos a 20 extraños que se besen por primera vez. Elizabeth, How are you? nice to Shall we meet make you. out? Absolutely. This here is the awkward moment. Since you're an actress, you've done this before. And A little bit, a little bit. okay, I'll follow you. Maybe that isn't the best way to kiss someone. So whenever. Are you filming? I even forgot It's his actually name. pretty scary. A ver si la- What was your name again? Greg. Greg. I'm Ingrid. Greg. Yeah. Nice to meet you. As we can kiss, I don't know, wasting my time, adding scars to my heart, 'cause all I hear is I'm not ready now. Good to go whenever. You have nice eyes. Let's look at each other for a second, okay? Okay. And I can tell that you didn't have to face your mother losing her lover without saying goodbye. Without saying goodbye. She didn't have time. I don't want to judge
what's in your heart. But if you're not ready for love, how can you be ready for life? How can you be ready? That was a good one. I'm sorry. Do you have lipstick all over me now, don't I? Yes. So let's love fully, let's love loud, let's love now. Cause soon enough we'll die. Cause soon enough we'll die. What's your name again? Cause soon enough we'll die. I just feel like I want to hug you. Cause soon enough we'll die. Cause soon enough we'll die. Nice to meet you. Thank you. Yes, pleasure. Should we make out more? Cuenta tú, Delia, el trasfondo, que es interesante. Bueno, a ver, este vídeo lleva como 80 y tantos millones de reproducciones, ¿vale? Yo creo que lo habéis visto todos, lo habíais visto ya. O sea, si no es que no tenéis Facebook. Y bueno, esto explota en un día, ¿vale? En un día nada más. Y todo el mundo se queda alucinado diciendo, bueno, primero se comparte el vídeo y luego sale la historia ese mismo día por la tarde de que es un vídeo falso, ¿no? De que no es que haya existido este experimento sociológico de unir a 20 extraños a ver si hay química entre ellos y cómo es su primer beso y tal, sino que es publicidad de una marca de ropa, ¿no? Y que está todo preparado y que ellos son actores y tal, ¿no? Y bueno, la gente se queda, probablemente vosotros os hayáis quedado con esa historia, ¿no? De que es un viral falso, de que es una historia falsa y que es todo mentira. Y resulta que no. Es decir, lo que pasa es que la gente no se enteró, los medios, más bien, no se enteraron. Desde el principio sale, al principio, el nombre de la marca de ropa, ¿no? Lo que pasa es que como era una marca totalmente desconocida, nadie se dio cuenta de que era un anuncio de una marca de ropa, pero desde el principio quedó claro que era un anuncio, ¿no? Y la chica que lo rodó, pues lo rodó por encargo, pero sí que era cierto la situación, ¿no? Y bueno, o sea, los efectos fueron espectaculares. O sea, la marca multiplicó, pero por varios miles, sus ventas. La canción, que es de Soko, que es una cantante francesa. Bueno, esta chica, que además es una de las que se besan, una rubita de pelo corto, estaba en Los Ángeles, pues durmiendo en sofás de amigos, cuando su colega, que era la que rodó esto, le llamó para hacerlo, ¿no? Y le dio su música, pues porque a su amiga, vamos, todo muy bajo presupuesto. Y de repente ella ha vuelto a las listas de ventas, es decir, ha vuelto a ponerse de moda por la canción, ¿no? O sea, que los efectos de esto han sido espectaculares, ¿no? Y muy interesante eso, cómo la gente a veces se puede quedar con una historia, puede pensar que algo es falso cuando es real, o que es real cuando es falso, todo complicado, ¿no? De todas maneras, a mí lo que más me interesa, no sé a ti, Pepo, de todo esto es por qué. O sea, ¿por qué este vídeo sí y otro no? O sea, ¿por qué? Yo creo que hay una palabra que es emoción, ¿no? Es lo que te provoca. Para mí un viral es dos cosas, compartir y emoción. Y este lo tiene las dos cosas. Esto te apetece compartirlo porque estás viendo a personas casi, no son actores, pero están explotando en emociones, ¿no? Y eso es lo que te hace que lo compartir. Hay otros vídeos que no, pero cuando la emoción es el centro del vídeo, somos humanos, ¿no? Y quizá los virales se comparten precisamente por eso, ¿no? Porque lo que domina es la emoción, ¿no? ¿No te parece a ti? Sí, bueno, yo todos los papers que he leído, todo lo que he investigado sobre eso, al final todos llegan a esa misma conclusión, ¿no? Que bueno, que es una conclusión que todos podemos llegar a ella de, bueno, pues el vídeo del pollito es que nos parece muy tierno, este nos parece muy romántico, el otro nos parece muy divertido. Bueno, pues sí, o sea, hay una emoción detrás, ¿no? O sea, que esa conclusión tan de perogrullo, tan que podemos tenerla todos, o sea, le han enchufado máquinas a la gente en la cabeza y han descubierto que sí, que de verdad la gente o sea, que la emoción es lo que hace que compartas una cosa sí y otra no, ¿no? Pero no todo tipo de emociones, ¿no? Las que te apetecen, que eso, como lo has dicho antes, las que te apetece
compartir con los demás. Es decir, este vídeo a mí me apetece que lo vean los otros, ¿no? O el vídeo del pollito me apetece levantarle el día a alguien, ¿no? Y que lo vea. O sea, ese tipo de emoción. Vamos a ver un vídeo que lo propusiste tú, que juega con eso también, pero el resultado es distinto, ¿no? Sí. Vale, este no lo habíais visto, ¿no? Bien. ¿Os gusta? Ha subido, ¿no? No etiquetemos a nuestros niños, dejemos ya de inventarnos enfermedades para ellos y dejémosles ser niños y sus potenciales y tal. Claro, o sea, este es el vídeo pues, que te emociona, que te da subidón, que compartes, o sea, típico viral, ¿no? Y bueno, dije, bueno, vamos a ver esta página web que ponen al final, vamos a ver qué es, ¿no? Y entré en la página web y bueno, me encontré con que era un vídeo hecho por la Cienciología. Y claro, un bajón. Dices, bueno, este vídeo que perfectamente lo podría haber colgado en mi Facebook, que se lo podría haber mandado a mi gente, y resulta que es propaganda de la Iglesia de la Cienciología, que como sabéis está en contra del uso de medicamentos para enfermedades psiquiátricas, ¿no? Bueno, yo creo que este es el problema, ¿no? Que dices, joder, o sea, lo haces con toda tu buena intención, dices, bueno, este vídeo me ha dicho algo, quiero decírselo a los demás, y luego resulta que te están intentando manipular, o sea, que te están contando un cuento chino, ¿no? O puede que el vídeo siga siendo estupendo y siga siendo puro, pero no sé, yo me siento sucia, ¿no? Es decir, si yo hubiera compartido esto me hubiera sentido mal. Ellos mismos conocen esa relación y intentan esconder dentro de la realización del vídeo lo que es su ideología, ¿no? Lo dejan escondido al final para jugar con ello, ¿no? Sí, y no sé a ti, pero a mí me preocupa que, o sea, este tipo de técnicas y este tipo de vídeos ya los está utilizando todo el mundo. O sea, no solo los está utilizando la Cienciología, los está utilizando todas las empresas, todos los partidos políticos. O sea, este ya es el terreno de juego, o sea, ya estamos jugando en esto, ¿no? Mira, es que hemos tenido dos ejemplos hace nada, ¿no? Podemos, es decir, Podemos, que nadie sabía quién era Podemos hasta que dan este subido en las elecciones europeas. De repente todos los periódicos dicen, madre mía, ¿quiénes son estos? ¿Por qué no los conocemos de nada? Y bueno, ya llevaban en YouTube, llevaban pues un par de meses siendo los vídeos de Pablo Iglesias los vídeos más compartidos de YouTube. Cada día, ¿no? Cada día había 3 o 4 vídeos de Pablo Iglesias entre los más compartidos de YouTube. O sea, ya hay partidos políticos que están haciendo de los vídeos virales, que la gente hace viral, gran parte de su campaña. Es
decir, de su campaña en redes. Y está ocurriendo en España, está ocurriendo ahora, ¿no? Y luego, bueno, se me ocurre también, por ejemplo, qué pasa con... bueno, abdica el rey, ¿no? Entonces, ese día fue como la gran fiesta del móvil. O sea, yo no sé cuánto recibirías tú por WhatsApp, cuántos montajes. Increíble. Pero bueno, o sea, el día más divertido en mi teléfono móvil en un montón de tiempo, ¿no? Y claro, dices, bueno, a ver, son chorradas, ¿no? O sea, todos estos montajes, que si Felipe VI con el pelo de Camilo VI y tal, pero ¿tú no crees que hay algo más? Es decir, ¿tú no crees que este tipo de montajes pueden abrir paso a otro tipo de acción social? O sea, es un tema que a mí me obsesiona, ¿no? Es decir, tú empiezas bueno, perdiendo el respeto a la monarquía haciendo un montaje de estos, ¿qué pasa? ¿Se queda ahí? ¿Se queda en tu móvil o eso va más allá? Es decir, ¿cómo es ese paso de lo político a lo... Sí. A mí me parece que es muy interesante eso, sobre todo, no solo ahora, sino en la época del 15M, acuérdate, todo lo que supuso un meme y todo lo que supusieron esas herramientas como instrumento viralizador de un movimiento, ¿no? Yo creo que lo que hacen, al final, esas herramientas es constreñir o simplificar un pensamiento que es más fácil para convencer al resto de la gente. ¿No? Estoy hablando ahora del 15M y de la revolución de Internet y de Twitter como herramienta revolucionaria, ¿no? Y el meme dentro de eso, ¿no? Para mí aquellos mensajes, aquellas frases, el 15M fue la explosión, la fiesta de las frases y de los lemas y de los eslóganes, de los aforismos que ayudaron a que la gente se implicara en un movimiento. Eso yo creo que antes existía menos, ¿no? Y las herramientas, las redes sociales nos sirven para eso. Y Twitter el AR de Twitter y todas estas cosas lo que hacen es generar la empatía social para lograr luchar, ¿no? Y al final es esto, el Podemos es esto, el Podemos es la concreción de esto, ¿no? A través de estas herramientas, no es más. Eso pasa mucho también, ¿no? Que justo en un momento muy emocionante también hay más memes, ¿no? Exacto, y más memes emocionantes. Exacto. Es decir, hay unas elecciones europeas, hay una sorpresa y todo el mundo se altera con eso. O hay un terremoto y todo el mundo se altera con eso. O alguien dice algo... no sé, yo a veces pienso que de alguna forma las redes sociales sí que están haciendo que nos emocionalicemos más. Es decir, más rápido, a veces incluso te pilla sí, el varias cuerpo veces mal, en un día, ¿no? Sí. Dices, pasas por todos los... No sé si te pasa a ti, que a veces llevas no puedo más de memes, dejarme en paz, ¿no? No quiero subirme a ese tren de la emoción porque ahora quiero descansar, no tienes que apagar, te tumbas, te cierras los ojos y ya está. Pero a veces incluso es exagerado eso. Bueno, eso es Twitter, ¿no? Eso es Twitter y las redes sociales que muchas veces nos pasan por encima. Una de las cosas que quería comentar era precisamente esa, es cómo parar un meme, cómo parar un viral, cómo parar algo que realmente nos complica a veces la vida. No te estoy hablando de políticos, te estoy hablando de las reacciones que tienen los famosos en Twitter a la hora de parar un viral, que lo que hacen es multiplicar el viral por su reacción, etcétera, ¿no? Sí. ¿Es posible parar un meme? Yo creo que no. Es decir, bueno, al final es que primero te puedes ver en mitad de un viral sin darte ni cuenta, ¿no? Como los padres de la niña esta del pollito. Entonces, claro, yo me pongo en la situación de estos padres y dices, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Me enfado, intento proteger la imagen de mi hija menor, me uno a la fiesta. O sea, ¿cómo rayos me tomo esto, ¿no? O sea, porque una cosa es que yo creo que le pase a un famoso que más o menos va en el cargo, ¿no? Más o menos saben que esto les puede ocurrir, pero o sea, una niña pequeña que está ahí jugando con su pollito y de repente lo ve toda España y dices, ¿qué coño, cómo gestiono esto, ¿no? Yo creo que la única forma de parar un meme es no haciéndole caso. Es decir, bueno, con eso no lo vas a parar. Totalmente extraño, ¿no? Pero sí, o sea, lo peor que puedes hacer es, si están diciendo algo sobre ti y no quieres que eso se extienda, lo peor que puedes hacer es alimentarlo, ¿no? O retuitear. ¿No? Sí, lo peor que puedes hacer es un bisbal. Porque la gente que te sigue y que no se había enterado se va a enterar y los que ya se estaban cachondeando de ti pues se van a seguir cachondeando. ¿Y hacer un calamaro, largarse? Eso es... Sí, joder, lo de hacer un calamaro es mítico, ¿no? Me voy, doy un portazo, es muy de drama queen, ¿no? Yo en el fondo creo que todos... O sea, hay un montón de estrategias, ¿no? Cuando te ocurre una situación de crisis de este tipo, que van desde el... no digo nada,
como Rajoy, ¿no? Yo, no, o el Corte Inglés, yo de esto que estamos hablando no voy a decir nada, no comunico nada, pase lo que pase, yo inmutable, no voy a alimentarlo, ¿no? Que es una buena forma de parar un meme, ¿no? Si no lo alimentas no pasa nada. Y luego en el otro extremo está pues la estrategia de gente como Ryanair, ¿no? Que dicen, o de Pérez Reverte, ¿no? Que dicen algo sobre mí, pues voy yo y digo 15 veces más, ¿no? Y lo realimento más. Entonces yo creo que al final todo es cuestión, no lo sé, yo creo que es cuestión de carácter, ¿no? Al final uno es en Internet como es. Entonces seas famoso o no lo seas, si estás intentando ser una cosa que no eres, va a quedar raro. Es decir, le quedaría muy raro a Rajoy tener una cuenta de Twitter en la que se metiera con todo el mundo, ¿no? O a Pérez Reverte una en la que no se metiera con nadie y fuera totalmente... O sea, la palabra es ser coherente, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y cuando cometes un error, la rectificación inmediata, sosegada, diría yo, ¿no? Sí. Ahora estoy recordando ahora un caso que me resultó curioso, que es este coreano que hizo una aplicación, es un juego que se llama Flappy Bird, no sé si lo conocéis, ¿no? Y que era un juego que era de programación, no tenía absolutamente nada complicado, pero era súper adictivo. Entonces lo colgó en la Apple Store y no sé si tenía como 9 millones de descargas y ganando por publicidad unos 50.000 euros al día, ¿no? Entonces él se sintió superado porque le llamaba a la gente y le escribía diciendo que la adicción era tal que le querían matar directamente, ¿no? Entonces él decidió que lo mejor entonces y lo más coherente, que me pareció un movimiento increíble, era quitar la aplicación de la Apple Store, a pesar de ganar 50.000 euros al día, ¿no? Entonces me parece un movimiento que, a pesar de ello, la aplicación y el código se filtró a Internet y salieron inmediatamente 15 clones incluso más adictivos y mejor hechos, ¿no? Pero la historia es de un tipo que era coherente consigo mismo y dejó sacó la aplicación del mercado a pesar de que le hubiera resuelto absolutamente la vida, ¿no? Sí, además que era malísimo Flappyverse, o sea, estaba hecho... Pero era adictivo, ¿eh? Mis hijas estuvieron jugando... Pero no sé hasta qué punto era adictivo por sí mismo... O por la historia. O por joder, esto es tan malo que lo tengo que probar, ¿no? Pero bueno, también me demuestra eso, que ni siquiera hace falta que algo esté bien hecho o que esté meditado, o que, es decir, puede hacerse viral prácticamente cualquier cosa, ¿no? Le pasó algo muy parecido al chico que programó el, ¿cómo se llama? ¿2046? 48. 2048. Él lo colgó, de repente se hizo viral el juego. O sea, es que ¿quién nos iba a decir que un juego se podía hacer viral? Es decir, es que puede hacerse viral cualquier cosa. Bueno, él lo programó. Como había cogido parte del código fuente de otro, y era Creative Commons, tal, no quiso hacer dinero y luego vinieron otros y fueron los que programaron las versiones de pago y tal, ¿no? Pero me fascina eso, ¿no? Se puede hacer viral un vídeo, un juego, un Tumblr, un GIF animado, un mensaje de texto, ¿no? A mí me gusta mucho poner como ejemplo de viral, que no pensamos que lo fuera, el pásalo, el mensaje del día antes de las elecciones, ¿no? El de... no me acuerdo cómo era, ¿no? Para convocar a la gente, la convocatoria del día anterior de las elecciones en Génova, ¿no? Y eso fue un mensaje de texto, o sea, ni siquiera era un WhatsApp, que se hizo viral. O sea, que la gente empezó a compartirse, ¿no? Y que... yo creo que es un precedente, o sea, hablamos mucho de que si la primavera árabe, del 15M, de todos estos movimientos políticos y de los serios que pueden llegar a ser los virales, y nos olvidamos de este, ¿no? Es decir, que de repente la gente decide pasarse un mensaje de texto y ir todos a un sitio a la vez con un objetivo, ¿no? Y que ese objetivo se cumpla, ¿no? Se lió tremenda, porque además era jornada de reflexión, me parece súper interesante ese caso. Me parece que se nos acaba el tiempo ya, pero yo seguiría un rato. Pero bueno, no. En definitiva, yo creo que el meme, ¿cómo resumimos el meme? ¿Qué podemos decir del meme? No lo sé, yo creo que más nos vale ir acostumbrándonos a enterarnos cómo funciona, porque yo tengo la sensación de que ya, o sea, igual es de formación profesional y que lo veo en todas partes, ¿no? Pero yo creo que la política funciona así, el entretenimiento así. Todo, la vida, todo es meme ya. Todo es meme. No todo, pero... Antes de acabar, a mí me gustaría, que no lo hemos comentado, es cómo utilizan los medios los virales y cómo a veces los grandes medios se están aprovechando demasiado de esta información gratuita, de estos contenidos
contenidos gratuitos que están en la red Hombre, a ver. para crear sus contenidos, que antes no pasaba, lógicamente. A ver, esto es, como crítica. O sea, esto es tráfico gratis. Es decir, yo tengo una amiga que dice, mira, los virales de Internet son de todos. O sea, eso es tráfico gratis para todos, ¿no? Y ella lleva la página web una página web muy, muy conocida. Y dice, mira, esto nos ha llegado a todos y todos lo podemos aprovechar y es gratis. Y bueno, aquí el que primero lo ve es suyo, ¿no? A mí me preocupa mucho porque o sea, con tanta información o aprendes a utilizar las técnicas del meme y de lo viral para que las historias que tú como para enriquecer, profesional, ¿no? Claro, de verdad quieres apostar por ellas. Es decir, yo no quiero que si copio y pego el vídeo del pollito y le pongo 2 líneas, no quiero que el tráfico venga a mi periódico por ahí. O sea, quiero que el tráfico venga a mi periódico por esa historia estupenda que he levantado yo, que es exclusiva, que es una apuesta editorial y que creo que es importante, ¿no? La cosa es cómo conseguimos desde los medios que eso ocurra. Es decir, cómo conseguimos enganchar a la gente, cómo usamos esas técnicas virales para que al final nuestro mensaje llegue a los demás, ¿no? Porque si no llega a la gente es como si no existiera, ¿no? No sé cómo ves desde fuera del periodismo, ¿no? Porque además los periodistas siempre tendemos a estar muy en nuestro mundo. No sé cómo lo ves tú. Yo lo que veo es que el vacío que ha dejado la crisis de periodismo y ese movimiento que ha habido de periodistas se ha llenado con esto. Y hay muchísimos medios, muchísimas páginas web que aprovechan los contenidos virales, bueno, no solo páginas web, las mismas televisiones en el timeline nocturno hacen su programación la mitad con lo que pasa en redes sociales y eso es un contenido gratuito. A veces está muy bien y es divertido porque te sientes identificado y ves todo lo que se has comentado a lo largo del día, pero en el fondo piensas que le estás haciendo su trabajo y de que hay gente ahí que no está creando y que no está trabajando y que podría estar trabajando, ¿no? Así lo veo yo desde fuera, ¿no? Sí, ¿no? Eso es muy Internet, ¿no? Eso es muy espíritu bloguero, ¿no? De yo estoy creando contenido, estoy aportando algo, no estoy redifundiendo. No es la sensación, ¿no? que te roben ni nada, sino que hay alguien que no está trabajando, un periodista que no está trabajando la noche en ese medio, creando contenidos. Lo que tú dices, se puede inspirar en un viral o en un meme que ha visto Internet, pero apórtale algo más, ¿no? Apórtale algo más a ese contenido, ¿no? Pues sí, bueno. Pues sí. No quiero decir nada más sobre bueno, eso. pues vamos a terminar, ¿no? Podríamos estar aquí hablando de virales, nos hemos dejado mucho en el tintero, teníamos muchos vídeos, luego si acaso colgaré la presentación y los podéis ver y divertiros. La verdad es que a mí me encanta navegar, encontrarme cosas, una de las cosas que no hemos hablado, la primera sensación de descubrir un viral y decir, esto lo va a petar, es increíble. Viralize es una herramienta sí. que lo que trata es de coger los virales en el primer momento, ¿no? Eso sería quien tenga esa herramienta y quien la logre perfeccionar tendrá la clave del futuro de Internet, ¿no? Es que hay un momento mágico, ¿no? En el que sí. algo sube. Es decir, y hay un momento de memes interruptus, que llamo yo, que es cuando ves un viral por segunda vez. Cuando te lo pasa un familiar que ya lo has visto y dices, esto ya lo he visto, ¿no? Esa sensación de dices, este contenido es viejo, este contenido ya no vale, ¿no? Quizá rompe un poco, pero la primera sensación en la que mola es la primera vez, ¿no? Sí. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar, agradecer por supuesto a Pepo y a Delia esta intervención. Vamos a hacer una pequeña pausa para el café o para lo que queráis y volvemos a las 7:05 de nuevo con la siguiente ponencia, la moda gastronómica de Fren Álvarez, Luis Rodríguez y Paco Becerra. ¿Vale? Media hora, 35 minutos.